hemos visto que el único sector que realmente ha estado organizado y con una propuesta clara son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han estado respondiendo a las mineras, a la Coca-Cola, a las cerveceras que buscan el agua, han estado respondiendo a todas las corporaciones, incluyendo a las corporaciones de la muerte, que son el narcotráfico, a partir de organizarse horizontalmente y a partir de establecer en sus territorios la autonomía. Nosotros no podemos seguir delegando nuestra representación a una clase política que lo único que quiere es una alternancia, que lo único que quiere es un cambio de personas. Nosotros tenemos que descansar en nuestras propias fuerzas de organización y no delegar nuestra representación, organizarnos en nuestros espacios para así poder responder a esta forma de mundialización capitalista. Manifestar nuestro repudio al gobierno federal por las constantes agresiones a nuestra juventud, hoy en el marco de un aniversario más del halconazo, que posteriormente el poder estatal hace que prescriba este reconocimiento a los delitos del 71 y lo que sucede al normalismo rural. Efectivamente, la crisis que se manifiesta en nuestro país no es necesario explicarla mucho, todos la resentimos de alguna u otra forma, en el salario, en la relación laboral, en distintas situaciones rutinarias que vivimos a diario. Pero en todo caso habría que recuperar que la crisis no es una crisis del Estado mexicano, es una crisis del sistema político dominante que tiende a recuperarse y se instrumentan algunas cuestiones. Las elecciones son uno de los pilares fundamentales del capitalismo para poder aplicar sus políticas, sobre todo en los estados dependientes. Salinas fue el principal promotor de estas políticas que tienen que ver con diluir todo lo social y poner en primer orden el asunto privado. La venta de las empresas estatales, o más bien la entrega de las empresas estatales a la clase política, a la clase empresarial y a la clase eclesiástica, pueden ser uno de los sellos distintivos de esta etapa nueva que se abre y que suma en una crisis muy profunda al pueblo de México y que empieza a manifestarse, en todo caso desde el asesinato de Colosio, una crisis política. Estas crisis se han provocado a partir de que se impone en nuestra nación esta política económica neoliberal, impulsado desde las grandes corporaciones financieras internacionales. Y en México la clase política hace una alianza importante con los empresarios, que empiezan a hacerse una serie de tratados internacionales, tratados comerciales, que hoy pues ha sumido a la mayoría de los mexicanos en una terrible desigualdad. ¿Va a cambiar este régimen el modelo económico? No lo va a cambiar. Las últimas reformas neoliberales que se impusieron en el Congreso, aprobadas por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que pasaron por los congresos locales, donde hay una apertura total en el tema de hidrocarburos, el tema de electricidad, telecomunicaciones, en el campo, la privatización que quieren hacer sobre el tema del agua. Apenas pasó el fraude electoral del domingo en el Estado de México y ya Peña Nieto dice: vamos por modificar el régimen de pensiones y jubilaciones y para poder resolver la ley que está en el Congreso de la seguridad interior del país. Pues no van a cambiar, al contrario, van a profundizar a partir de la forma que lo han venido haciendo, autoritaria, con la cooptación de distintas organizaciones, de los partidos políticos, organizaciones sociales o populares. Y necesitamos recopilar, recabar esta experiencia social que se ha venido construyendo en el país, porque lo que está al centro aquí es cómo construimos un proyecto alternativo de nación. Y repito, a lo mejor no necesitamos ser muy sesudos,
porque ahí está la Carta del 17 que en muchos sentidos es vigente. Pero necesitamos ir incorporando estas nuevas formas de resistencia. No basta decir abajo el gasolinazo, necesitamos recuperar la industria petrolera que actualmente solo funciona al 40% en las refinerías. ¿A quién se le ocurrió vender el petróleo cuando los derivados del petróleo nos iban a salir más caros a nosotros? Y ahí estamos viendo las consecuencias. El IEPES, impuesto a las gasolinas, sirvió para todo el fraude electoral, sigue sirviendo para la compra de votos, sigue inyectando al proceso de la mapachería en este país. Entonces sí necesitamos, repito, la intención el día de hoy es hacer este emplazamiento. Basta de diferencias, pongamos al centro un gran proyecto, un gran bloque opositor en este país y vayamos discutiendo sobre la marcha, ¿sí? Vayamos construyendo desde abajo, con compromisos muy claros, una alternativa diferente para el rescate de este país. Generaron un terrorismo psicológico, un ataque, y por otro lado su salario rosa, su promesa, o sea, nada es nuevo, pero fue un teatro. Eso fue el teatro. Delfina Gómez no fue teatro. El pueblo del Estado de México se levantó y pacíficamente ese domingo votó para sacar al PRI. Desde Catepec hasta Naucalpan, desde las zonas más priistas hasta las zonas más panistas. No nos falta pueblo, nos falta activistas, en realidad. Nos falta que en este sector de miles y miles y miles de activistas caminemos juntos. Tenemos activistas, pero cada quien es loco con su tema. ¿En el gasolinazo se levantó el CENTE? No. El CENTE no se levantó en enero de 2017 para acompañar la lucha del gasolinazo. Había algunas movilizaciones, pero no. Cada quien estamos con nuestro tema. Y por supuesto que se le aplica a Morena. Morena tiene que bajarse y fajarse junto con los movimientos de manera mucho más clara. Hay muchos movimientos, los pueblos indígenas con Morena, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, donde quieras, pero Morena también deja solo los movimientos. No, esto es una autocrítica también, por supuesto, en esta invitación que nos está haciendo Armando. Si lográramos articular estos miles de activistas para que realmente reconociéramos a 2018 con un momento de recambio histórico, o una oportunidad para recambio histórico, sí podemos influir, y no tiene que ver solamente con que Andrés Manuel llegue a ser presidente de la República. Una crisis de este tamaño no puede enfrentarse más que con propuestas revolucionarias, con propuestas mayores. Ya lo decía López y Rivas, vivimos un proceso de ocupación neocolonial, un proceso de desmantelamiento de la nación, del Estado. Un proceso que de alguna u otra manera culmina la ambición estadounidense de desmantelar nuestro país y avanzar sobre América Latina. Un proyecto que se vino incubando desde fines del siglo XVIII. Esto es lo que estamos enfrentando. Alguna gente, algún político cree que esto se puede enfrentar solamente combatiendo la corrupción. Plantean que este es el problema principal y que esto se puede enfrentar solamente cambiando a los personajes que hoy ocupan la clase política. El problema que tenemos es un problema mayor, no se soluciona con estas medidas. No podemos hoy enfrentar esta crisis sin luchar por el poder. No estamos luchando por el poder de la burguesía, de la oligarquía, pero quien plantea que hoy no luchamos por el poder está vacilando frente al tamaño del desafío que tenemos enfrente. Las y los trabajadores, las y los indígenas, las y los indígenas mestizos, las clases medias, no podemos resolver esta situación si no nos planteamos el tema del gobierno y el poder. Las y los trabajadores no podemos revertir este proceso que nos ha llevado prácticamente a la ruina. No podemos recuperar las fuerzas productivas nacionales si no luchamos por el poder. Y esto es reconfigurar la base del poder. Eso tiene que ver
con desarrollar el protagonismo social. Tenemos organizaciones sociales, tenemos comunidades, tenemos un montón de figuras de resistencia, pero estas figuras de resistencia no tienen posibilidad de trascender lo que estamos sufriendo si no nos planteamos cómo resolvemos el problema del gobierno y del poder.